La irrupción de Dos tumbas en el catálogo de Netflix llega con el aplomo de quien conoce perfectamente el terreno que pisa. El thriller rural español, ese subgénero que ha encontrado en los paisajes áridos y las comunidades cerradas de la península un caldo de cultivo perfecto para sus historias más oscuras, recibe aquí una nueva vuelta de tuerca. Firmada por el trío de escritores tras el seudónimo Carmen Mola y dirigida por Quique Maillo, la serie se presenta como un mecanismo de suspense de alta precisión. Una propuesta que no aspira a reinventar las reglas del juego, sino a ejecutarlas con una eficacia contundente y adictiva. El resultado es una obra sólida, vibrante y con un nervio narrativo envidiable que, sin embargo, no logra desprenderse del todo de los ecos de sus referentes, conformándose con ser un excelente ejercicio de género en lugar de una pieza memorable. La premisa argumental no podría ser más directa. 2 años después de la misteriosa desaparición de 2 adolescentes en un pintoresco y aparentemente apacible pueblo de la costa malagueña, el caso se cierra por falta de pruebas. Es entonces cuando Isabel, la abuela de una de las chicas, interpretada por una monumental Kitty Manver, decide que la inacción institucional no será el punto final de su dolor. Lo que comienza como una búsqueda desesperada de respuestas se transforma, con una naturalidad escalofriante, en una metódica y fría cruzada de venganza. En su camino se cruza con Rafael, el padre de la otra joven desaparecida. Un hombre interpretado por Álvaro Morte con una intensidad contenida que amenaza constantemente con estallar. Juntos, forman una alianza improbable y peligrosa. 2 almas rotas unidas por la misma sed de una justicia que la ley les ha negado. Este planteamiento, aunque familiar, encuentra su principal fortaleza en la figura de su protagonista. La elección de una abuela como motor de la venganza es el primer gran acierto de la serie. Lejos del arquetipo del héroe de acción o del detective torturado, Isabel es una figura anclada en una cotidianidad que hace su transformación aún más impactante. Kitty Manver ofrece una interpretación magistral, despojada de cualquier artificio. Su Isabel no es una heroína de cómic. Es una mujer cuya fuerza no reside en la habilidad física, sino en una terquedad forjada a base de años y pérdidas. Su mirada contiene el peso del duelo, pero también una determinación gélida que hiela la sangre. Cada gesto, cada silencio, cada palabra medida construye un personaje de una complejidad fascinante, una matriarca que decide aplicar su propia ley con la misma pragmática resolución con la que podría haber preparado una comida familiar. Es a través de sus ojos que la serie explora el viaje moral de la venganza, no como un acto catártico y explosivo, sino como un trabajo minucioso, casi burocrático, una tarea que debe completarse para que el mundo recupere un atisbo de sentido. A su lado, Álvaro Morte compone un contrapunto perfecto. Su Rafael es un personaje más cercano a los cánones del género, un hombre con un pasado turbio y una reputación que le precede, cuya violencia parece siempre a punto de desbordarse. Morte, sin embargo, logra dotarlo de una vulnerabilidad que lo aleja del cliché. Es un hombre que canaliza su dolor a través de la ira, pero bajo esa coraza se adivina una fragilidad que lo humaniza. La dinámica entre ambos protagonistas es el corazón de la serie. No hay confianza plena, sino una alianza de conveniencia cimentada en un objetivo común. Sus interacciones están cargadas de una tensión palpable, de un recelo mutuo que sin embargo no impide que se reconozcan como iguales en su sufrimiento y en su determinación. Esta relación compleja y llena de matices eleva la narrativa por encima de un simple relato de ojo por ojo. El tercer protagonista de Dos tumbas es, sin duda, su escenario. La Andalucía de Quique Maillo no es una postal turística, sino un personaje más,
un ente de una belleza cegadora que esconde una oscuridad putrefacta. El director explota con inteligencia el contraste entre la luz radiante del sol mediterráneo y la sombra moral que se cierne sobre el pueblo. Las calles encaladas, el azul intenso del mar y el verde de la sierra se convierten en el telón de fondo de secretos inconfesables, corrupción arraigada y una violencia latente que impregna el aire. La fotografía trabaja esta dualidad de manera exquisita, componiendo encuadres que son a la vez hermosos e inquietantes, logrando que el espectador sienta la misma claustrofobia que sienten los personajes en un entorno teóricamente abierto y libre. Este concepto de sol y sombra es un pilar fundamental del noir español, y aquí se ejecuta con una destreza que amplifica la atmósfera opresiva de la historia. El pueblo no es solo un lugar, es un sistema cerrado, un organismo con sus propias reglas, donde los forasteros son vistos con desconfianza y los trapos sucios se lavan en casa, preferiblemente con sangre. Desde el punto de vista narrativo, la serie es un mecanismo impecable. La estructura de miniserie de pocos episodios le sienta de maravilla, obligando a los guionistas a ir directos al grano, sin permitirse rellenos innecesarios. El ritmo es frenético, casi implacable. Los giros de guión, marca de la casa de Carmen Mola, se suceden a una velocidad vertiginosa, manteniendo al espectador constantemente alerta y reevaluando lo que cree saber. La trama se despliega como un ovillo de lana enredado, donde cada hebra que se tira revela una nueva capa de mentiras y traiciones. Esta eficacia a la hora de generar y mantener el suspense es el mayor mérito de la serie como producto de entretenimiento. Es una obra diseñada para ser devorada en una sola sentada. Un viaje adictivo que no da respiro y que recompensa la atención con revelaciones impactantes y una tensión que no decae hasta su explosivo desenlace. La serie entiende que su principal misión es atrapar y lo consigue con una solvencia admirable. Sin embargo, es en esta misma eficacia donde también residen sus limitaciones, las razones por las que Dos Tumbas se queda en el notable alto y no alcanza la excelencia. Su principal debilidad es una dependencia excesiva de las convenciones del género. A medida que la trama avanza, el espectador familiarizado con el thriller reconocerá patrones y arquetipos de sobra conocidos. El cacique local que controla el pueblo, las fuerzas del orden que son o bien incompetentes o bien corruptas, la red de secretos que une a todos los habitantes, la violencia como única forma de comunicación efectiva. La serie no se desvía ni un milímetro de este camino trillado. Si bien lo recorre con paso firme y seguro, carece de la audacia necesaria para sorprender en un nivel más profundo, para subvertir las expectativas en lugar de simplemente satisfacerlas. Los personajes secundarios, por ejemplo, a menudo se sienten más como herramientas al servicio de la trama que como individuos con una vida propia. Cumplen su función de manera efectiva, ya sea como obstáculos, sospechosos o fuentes de información, pero rara vez trascienden ese rol puramente funcional. Sus motivaciones son a menudo esquemáticas y su desarrollo limitado. Además, el guión, en su afán por mantener un ritmo trepidante, incurre en algunas conveniencias y saltos de fe que, si bien se perdonan en el fragor del visionado, resultan menos sólidos en un análisis posterior. Algunas decisiones de los protagonistas bordean lo inverosímil, y ciertos giros, aunque impactantes en el momento, se sienten un poco forzados para encajar en el complejo puzzle narrativo. Son pequeñas grietas en una estructura por lo demás muy bien construida, pero que impiden que la suspensión de la incredulidad sea total.
Temáticamente, la serie plantea cuestiones potentes sobre la naturaleza de la justicia, los límites del duelo y la delgada línea que separa a la víctima del verdugo. Explora cómo la ausencia de respuestas puede ser una forma de tortura más cruel que la propia pérdida y cómo la sed de venganza puede consumir hasta despojar a una persona de su humanidad. No obstante, Dos Tumbas parece más interesada en utilizar estos temas como combustible para su motor de suspense que en explorarlos con la pausa y la profundidad que merecerían. La reflexión filosófica queda en un segundo plano, subordinada siempre a la necesidad de hacer avanzar la trama hacia el siguiente punto de inflexión. No es un defecto en sí mismo, sino una elección consciente que define el carácter de la serie. Es un thriller de acción y misterio, antes que un drama psicológico. En conclusión, Dos Tumbas es un ejemplo paradigmático de lo que un buen thriller de género debe ser. Es una obra tensa, entretenida y formidablemente interpretada, con una Kitty Mamber que entrega uno de los personajes más potentes de la ficción española reciente. Su ritmo endiablado y su atmósfera absorbente la convierten en una experiencia de visionado sumamente gratificante para cualquier aficionado al suspense. El 7 sobre 10 se justifica en su capacidad para ejecutar una fórmula conocida con una destreza y una energía arrolladoras, logrando ser mucho más que la suma de sus partes. Falla, sin embargo, en su ambición. No busca trascender, no se arriesga a explorar nuevos territorios narrativos y se contenta con la comodidad de los tropos establecidos. Es un viaje intenso y memorable a corto plazo, pero que no se instala en la memoria a largo plazo como sí lo hacen las obras maestras que redefinen un género. Es, en definitiva, una venganza servida con la brillantez del sol andaluz, deslumbrante, efectiva y directa, pero que deja tras de sí la sensación de que, en la sombra, podría haber existido una historia aún más compleja y profunda. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Te gustó la serie? ¿Qué calificación le pondrías? Cuéntame en los comentarios, deja tu like y suscríbete para más contenido como este.